Buenas, mi nombre es Dylan Raji Urbina Contreras, cuenta 2018-2022-249. Yo vengo de la clase de proyectos de ingeniería eléctrica. Yo vengo a presentar el tema de método PERC y CPM. Ok, comencemos. Comencemos, ¿qué es el PERC? El acrónimo PERC significa Program Evaluation and Review Technical, que traducido es técnica de revisión y evaluación de programas. Proporciona una representación visual de cronograma de un proyecto y desglosa las tareas individuales. Este diagrama es similar al diagrama de Gantt, pero su estructura es diferente. Por ejemplo, pueden ver aquí a la derecha cómo es la estructura del PERT. Hay varios pasos, hay varias actividades del proyecto, los cuales tienen su cierto tiempo que los lleva desde el inicio hasta el final, de la mejor manera. Entonces, de ahí tenemos qué es el CPM. En resumen, el método de la ruta crítica, el CPM, por sus siglas en inglés, es una técnica que te permite identificar las tareas que se necesitan para realizar un proyecto. La ruta crítica en la gestión de proyectos es la secuencia más larga de actividades que deben finalizarse a tiempo para completar la totalidad del proyecto. El CPM va de la mano del PERC, ya que utilizando el diagrama de PERC podemos decidir la ruta crítica, la cual es la ruta, por decirlo así, la más larga, la que tiene, la que, la de más tiempo, la de más durabilidad, como lo dice aquí, para completar el proyecto. Entonces, de ahí tenemos la historia del método PERC y CPM. El origen de los trabajos de la técnica PERC empezaron formalmente en enero de 1957, siendo paralelo al del CPM, pero su origen fue en el ámbito militar. Se desarrolló en la Oficina de Proyectos Especiales de la Armada de los Estados Unidos, al reconocer al almirante William F. Rayburn, que es el que está aquí al lado derecho, que se necesitaba una planificación integrada y un sistema de control fiable para el programa de misiles balísticos Polaris. Con su apoyo, se estableció un equipo de investigación para desarrollar el PERC, y así fue como comenzó los métodos de proyectos, ya que con el PERC en esa época los proyectos tenían que ser más rápidos, no se tendría que tardar mucho. Entonces, el PERC y el CPM para eso sirven, para adelantar los proyectos, para ver el tiempo, cuál es el mejor tiempo en terminar un proyecto. De ahí tenemos para qué sirven. Como lo estaba explicando, el diagrama de PERC es una herramienta que sirve para visualizar los eventos relacionados con un proyecto, cuál es su duración y cómo se vinculan unos con otros. Así podremos tomar las decisiones efectivas sobre cuáles eventos deben suceder antes y cuáles dependen de los primeros. Además, contarás con un panorama preciso para distribuir tus recursos de la mejor manera y reducir los márgenes de error, por lo cual el PERC es un gran método para los proyectos, ya que este organiza específicamente las actividades, cuál va primero, cuál va después, y así sucesivamente, llevándolo en un orden y en un tiempo, ya que una actividad puede depender de más de otras anteriores. Tenemos las características del diagrama de PERT. Es importante que conozcas los elementos que pueden componer el diagrama y los tiempos establecidos que tendrás. Empezamos contándote sobre los tiempos. Comenzamos con los tiempos. El tiempo optimista. Aquí es cuando todo está de acuerdo con tu plan. Cuando una tarea se determina dentro del periodo programado o antes, se denomina tiempo optimista. Por ejemplo, tengo una actividad que se termina en una semana. Entonces, si esa actividad se me termina antes de esa semana o exactamente esa semana, o sea, es un tiempo optimista. Ahora vamos con el tiempo pesimista. Es todo lo contrario al anterior. En pocas palabras, este es el tiempo máximo que debe utilizarse para terminar una tarea. Como nos decía, si tengo una actividad que termina una semana y termina un poquito después de la semana, o sea, ya es un tiempo pesimista, es un tiempo perdido prácticamente. Y de ahí tenemos el tiempo más probable. Es la mejor estimación que puedes proporcionar para realizar el trabajo. Se aplica si consideras que no encontrarás ningún problema en el camino. Este tiempo más probable es, digamos, yo tengo una actividad de 2 semanas, pero como depende de otra de una semana, podemos calcular
la probable de que si ese trabajo se puede hacer antes o después, en el tiempo establecido. Y de ahí el tiempo esperado. Este término se refiere a la estimulación realista del tiempo que puedes consumir, o sea, el tiempo real, lo que en verdad se espera y lo que realmente se hace. Aquí tenemos un ejemplo abajo del diagrama de PERT. Tenemos la lista de las actividades de las tareas y tenemos cuáles dependen de las demás. Y tenemos la duración de 2 días, 2 semanas o así, etcétera, etcétera. Crear una hoja de ruta de proyecto en forma del diagrama de PERT te ayudará a realizar varias actividades de planificación de proyecto, entre las que se incluyen las siguientes. Entonces tenemos obtener la aprobación de los directivos con respecto al programa y al cronograma. Comunicar los objetivos del proyecto a los participantes. Crear un plan detallado visual de un proyecto complejo y estimular el tiempo necesario para finalizar las tareas individuales. Más ejemplos del método de PERT. Y ahí la ruta crítica, ahora tenemos con la ruta crítica, que la ruta crítica consiste en el camino más largo desde el comienzo del proyecto hasta el final, en pocas palabras, ¿verdad? Este camino es al mismo tiempo el que muestra el camino temporal más corto posible por el que se puede completar el proyecto. Si una actividad se atrasa, también lo hará todo el proyecto. Por eso es importante identificar cuáles son las actividades cruciales que necesitan estar listas antes de la finalización del proyecto. Para eso nos sirve la ruta crítica, para saber cuáles son las actividades principales, las importantes, las cuales se deben de hacer sí o sí para terminar en ese tiempo determinado el proyecto. Entre los beneficios que conlleva la utilización de este sistema para la realización de proyectos podemos encontrar visualización total del proyecto, ayuda a establecer el tiempo necesario para cada tarea, ayuda a identificar las tareas interdependientes y las que son cruciales para determinar el proyecto a tiempo. Y también permite realizar ajustes durante el proceso de proyecto empresarial. Por ejemplo, la flexibilidad. La flexibilidad del tiempo es muy importante porque mientras más agobio también las actividades se pueden hacer mal y se puede perder tiempo y bueno, es un gran lío. Realmente estos métodos nos ayudan bastante en los proyectos. Sin embargo, el método de la ruta crítica tiene una limitación, y es que si la tarea es muy detallada, el CPM será demasiado complejo. Independientemente, el uso del CPM puede ser crucial para el éxito en un proyecto. Pero como les decía, si la actividad es muy compleja y se hace a la ligera, no se hace bien, entonces ahí se prolongaría más el proyecto y quedaríamos mal. De ahí tenemos los ejemplos. Tenemos el primer ejemplo, que es el ejemplo del método PERC. Las siguientes actividades son parte de un proyecto para programarse con PERC. Tenemos la tabla de las actividades A, B, C, D, E, F, G. Y tenemos precedentes inmediatos, o sea que estas dependen de la anterior. Y el tiempo en semanas, 3 semanas, 7, 2, 4, 3, 7. De ahí tenemos la pregunta, tras la red y cuántas semanas tardará todo el proyecto. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Qué es el PERC? Eso es lo del PERC. ¿Cuánto se tardará el proyecto? Ok, entonces tenemos el diagrama lo tenemos el inicio, después tenemos la actividad A, la B, la C, la E, la D, la G, F y el final. Entonces tenemos que el proyecto tiene una duración de 23 semanas. De 23 semanas es el tiempo más corto en el que podemos realizar el proyecto, ya que si no lo hacemos así, si no lo hacemos con el diagrama de PERC, entonces el proyecto podría durar hasta 30 o más semanas. Entonces aquí con el método de PERC podemos ver que se reduce el tiempo, lo que nos beneficia mucho. Y tenemos que la ruta crítica es desde el inicio, la A, la C, la D, la E, la G y el final. Que estas son las actividades principales, las importantes del proyecto. Ahora vemos el ejemplo de método CPM, que son casi similares. Como por eso les digo que van de la mano. Tenemos que el arranque de una planta se basa en la siguiente red. Tenemos la otra tabla, actividades, precedentes inmediatos. Las que no salen con precedentes inmediatos es que son el inicio, o sea, son la actividad inicial, son las actividades iniciales.
Y tenemos el tiempo, son 4, 8, 3 días. Entonces tenemos las preguntas que dice, dibuja una red para este proyecto, cuál es el tiempo de determinación del proyecto, identifique las rutas críticas. Entonces hacemos lo mismo. Entonces hacemos lo mismo, hacemos el diagrama de PERC, lo hacemos, vemos las rutas, entonces ahí vemos que la duración del proyecto es de 14 días y la ruta crítica es desde el inicio, la B, la G y el final. Entonces quiere decir que estas son las principales actividades a realizar para que el proyecto avance lo estimado, los 14 días. Entonces, espero hayan entendido el método de PERC y CPM, que son métodos muy importantes en los proyectos también, ya que estos nos ayudan a organizar todas las actividades y a organizar todo el tiempo que debemos de terminar el proyecto. Entonces, muchas gracias. Nos vemos.